Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra actividad de Secretaría de Cultura de Analistas en Formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nuestro equipo está formado por Anastasia Beunza, Liz Coronel, Karin Friedman, Verónica Vincini y quien les habla, Malena Yang. Nuestro claustro está presidido por Cristian Lopardo y el tema que estamos trabajando este año es malestar. Queremos agradecer a Carlos Gamerro y a la doctora Alicia Kilner por aceptar nuestra invitación para venir a hablar de la peste y el caos. Les voy a presentar a ambos para luego dar comienzo a la primera exposición, que va a ser la de Carlos. Luego vendrá Alicia y en un tercer momento los invitamos a intercambiar preguntas, comentarios a través del chat o a través de la manito levantada en el Zoom, y les vamos dando la palabra. La doctora Alicia Kilner es psicoanalista en función didáctica de nuestra institución, profesora de seminarios del Instituto Ángel Garma y actual coordinadora de cultura de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Tiene mucho escrito sobre psicoanálisis y literatura. Carlos Gamerro es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente hasta el 2002. Su obra de ficción publicada incluye las novelas Las Islas, El sueño del señor juez, El secreto y las voces, La aventura de los bustos de Eva, Un chupi en la columna del Che Guevara, Cardenio, La jaula de las zonas y los cuentos del libro de los afectos raros. Sus ensayos incluyen El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, Ulises, Claves de lectura, Ficciones barrocas, Facundo o Martín Fierro, Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires, Borges y los clásicos y Shakespeare en Malvinas. Ha traducido a Enrique VIII, Hamlet, El mercader de Venecia y Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bueno, Carlos, te damos la palabra para que empieces vos. Gracias. Muchas gracias. Malena, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Gracias por esta invitación, gracias a todas y a todos por estar presentes. Disculpen la demora, me di cuenta a último momento que no tenía impreso la versión del texto que quería leer, y que no iba a poder leerlo en pantalla porque quería verlas mientras leía. Voy a leer, por el tiempo que acordamos, una versión reducida o por lo menos cortada del texto completo, La peste y el caos, que está pensado como un capítulo de un libro sobre las representaciones de la peste, de las epidemias y pandemias en la literatura, en primer lugar, y también el cine y en menor medida las artes plásticas. Así que bueno, empiezo para no demorar más. Las escenas iniciales del film Guerra Mundial Z, de Mark Forster, de 2013, no podrían ser más cotidianas. Un simpático desayuno en familia, con panqueques, en nada perturbado por la televisión que amenaza en vano con noticias de algún lugar del globo, que no es los Estados Unidos. Después ya en el auto familiar, embotellamiento en las calles de Filadelfia, gente que toca bocina y protesta, se baja para ver qué pasa, intercambia conjeturas. Enseguida aparecen signos preocupantes. Pasa como un bólido una moto a contramano y les arranca el espejo, pasa una ambulancia haciendo sonar sus sirenas, un helicóptero sobrevuela la caravana de autos detenidos. De la nada, un camión desbocado se lleva todo puesto, autos y transeúntes. De pronto la gente huye despavorida de no se sabe qué. Finalmente, aparecen las criaturas. Zombis veloces y letales, cuya mordida opera la transformación en cuestión de segundos. Y ya está, se pudrió todo. El mundo es absorbido como por un tornado y escupido en restos. La humanidad se fragmenta en mínimas unidades de supervivencia que finalmente logran congregarse en fortalezas blindadas, desde las cuales, eventualmente, surgirá el remedio y el renacimiento de la especie. La imagen de la peste liberadora, carnavalesca y festiva que nos legó la Edad Media tiene su contracara en esta, aterradora, de la peste que acaba con la sociedad y nos devuelve a nuestros míticos orígenes en la horda primitiva.
bandas armadas de lanzas. Apenas comenzada su guerra, Brad Pitt se fabrica una con un palo de escoba, cinta aislante y un cuchillo de cocina. Hachas y, tecnología mediante, armas semiautomáticas, enfrentadas con otras bandas o criaturas hostiles. En un texto sugestivamente titulado ¿Qué película estamos viendo en la vida real?, Slavoj Žižek comenta que en los Estados Unidos, al comienzo de la actual pandemia, cito, las tiendas de armas vendieron todas sus existencias, hasta más rápido que las farmacias. Y prosigue Žižek. Traté de imaginar el razonamiento de los compradores. Probablemente se imaginaban a sí mismos como un grupo de personas aisladas de forma segura en su casa, bien abastecida y defendiéndose con sus armas de una multitud infectada y hambrienta, como en las películas sobre el ataque de muertos vivientes. Fin de la cita. Frente a lo aterradoramente desconocido, las naciones atinan a poco más que a un despavorido manoteo de mitos fundacionales. En el caso de los Estados Unidos, el de las vicisitudes de las colonias originarias de Jamestown y Plymouth, la literatura de frontera y el western, el self-reliance de Emerson, la vida autosuficiente en los bosques de Walden y la Segunda Enmienda. En nuestro caso, aunque también contamos con nuestras tragedias coloniales, díganlo si no los malhadados Juan Díaz de Solís y don Pedro de Mendoza, nuestros malones y nuestras guerras civiles, no solemos ir mucho más allá del 17 de octubre del 45. En las primeras semanas de la pandemia, un conocido me confesaba en su balcón terraza que comandaba una vista privilegiada del río, el puerto y la Villa 31, que se había hecho de la llave de un departamento con puerta blindada, cito, por si se vienen. Inexpresable y a veces inconfesable fue el alivio ideológico de muchos miembros de las clases alta y media, cuando el foco del contagio pasó de ellos, que regresaban de sus viajes a países lejanos, a los habitantes de las villas miseria, que en cualquier momento saltarían el cerco y, con el aporte de los presos liberados masivamente de las cárceles, se constituirían en renovado aluvión zoológico venido a meter las patas en la placa de Petri. Pero a veces el sueño puede llevarnos más allá de las peculiaridades nacionales, hacia algún pasado común de la especie, sea este imaginario, como la mítica horda primitiva, o histórico y a veces todavía vigente, como el clan, la familia extendida o la tribu. En su obra sobre los aborígenes australianos, The Songlines, de 1987, Bruce Chatwin sugiere que para la especie humana no hay felicidad posible fuera de la errancia y la dieta carnívora, para las cuales estamos evolutivamente programados. Todos fuimos nómades y cazadores, y esta memoria colectiva estaría en la base de nuestra afición por el camping, la caza y la pesca, la recolección de frutos silvestres y la lucha contra los zombies. Pero como este sueño atávico se sueña desde el presente, en él se encontrarán enlazados los dos extremos, por ahora, de la historia de la sociedad humana, la horda primitiva y el barrio cerrado. La figura que reiteran machaconamente todas las películas del género es la de la banda de sobrevivientes que atraviesa una selva de zombies en busca de la gated community, el barrio cerrado, que la cobije. Este tópico a la reversión, y pongo reversión entre comillas, al tribalismo, alberga en su seno la presunción de que las formas de organización tribales son más primitivas, más básicas, más salvajes en suma, y que implican una vuelta atrás en términos evolutivos, lo cual es un disparate. La dinámica darwiniana vale para las especies vegetales y animales, no para las sociedades humanas. En la primera novela de Apocalipsis pandémico, de hecho, no hay salvajadas ni regresión evolutiva. Hay que tener en cuenta que el darwinismo todavía no había sido inventado. Esta novela, El último hombre, de Mary Shelley, es de 1826, y la acción transcurre entre 2073 y 2100. Hacia el 2090, una plaga de naturaleza no especificada
comienza a extenderse por el planeta, año tras año en sucesivas oleadas, diezmando a la población mundial hasta no dejar más que al último hombre del título. Pero antes de llegar a ese término, los menguantes sobrevivientes se agrupan en contingentes cerrados que básicamente mantienen la misma sociabilidad que antes, aunque algo disminuida. ¿A quién se le ocurrió por primera vez la idea de vincular epidemia y atavismo? Posiblemente a Jack London, en una novela breve de 1912, cuyo título, La peste escarlata, importa un homenaje a La máscara de la muerte roja de Poe y trata de una furibunda pestilencia que se desata en el año 2013. Para cuando transcurre la novela, en 2073, se estima que la población mundial se ha reducido a unas 400 personas, agrupadas en tribus de pastores y cazadores-recolectores. «Sois unos salvajes, unos auténticos salvajes», se dirige el anciano protagonista que vivió la epidemia de joven, sus 3 nietos. «Ya hemos llegado a la moda de adornarse con dientes humanos. La próxima generación se perforará la nariz y las orejas, y se adornará con huesos de animales y conchas. La raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva, antes de recomenzar algún día un nuevo ascenso sangriento hacia la civilización». Hasta el fin de la cita. No debe ser casual que la idea se le haya ocurrido a London. Ya venía de escribir El llamado de la selva, en 1903, en la cual un afable perro californiano trasladado a los bosques de Alaska termina convertido en perro lobo y cazando en manada. Tampoco debe ser casual que la sociedad signada para la devastación sea una oligarquía gobernada por Morgan V, elegido presidente de los Estados Unidos por la Asamblea de Magnates. Una variante de la distopía capitalista imaginada por el autor en su anterior novela El talón de hierro, de 1908. No es un dato menor. Este cóctel de apocalipsis pandémico, colapso civilizatorio y reversión a los orígenes, que surge como género moderno y se populariza como género posmoderno, es propio del capitalismo tardío. La lucha de todos contra todos tiene mucho menos que ver con cualquier estado primitivo de la especie que con la experiencia bien actual de sobrevivir en la selva capitalista. Allí sí que unos pocos elegidos se refugian en sus fortalezas y enfrentan a las hordas de proletarios descerebrados que pretenden invadirlas. Lo que la epidemia revela, estamos volviendo a aprender en estos días, no es el carácter egoísta y despiadado del hombre en estado de naturaleza, sino en el estado de neoliberalismo. De ahí también las fantasías, las esperanzas y los miedos de que la actual pandemia pudiera traer aparejada una reinvención del comunismo. Épocas anteriores también abundaban en imágenes inquietantes sobre la descomposición del orden social y moral desencadenado por una epidemia, aunque este no necesariamente desembocara en la reversión a bandas de merodeadores con lanzas. Ululan, sí, las imágenes de la desaparición de la autoridad, de la disolución de los lazos sociales y de la inversión de los valores morales. Con la peste no solo se pierde el respeto a la autoridad, también se debilita o desaparece la solidaridad entre amigos y vecinos, y de modo más aterrador llegan a cortarse los lazos familiares, imaginados hasta ese momento como imperativos e indisolubles. Pero ni siquiera en la ruptura de los vínculos familiares se detiene el carácter insidioso de la epidemia. Su mayor triunfo, tal vez, es la de subvertir cualquier asociación posible. La unidad básica de supervivencia de la especie humana no es el individuo aislado o la pareja reproductiva, sino el grupo. Y a diferencia de peligros externos, como los desastres naturales, las fieras salvajes o las tribus enemigas, cuya acción o amenaza tiende a cohesionar al grupo, la peste lo infiltra, se mete en sus intersticios, lo disuelve, volviendo a sus miembros enemigos unos de otros. Aquí es donde los zombies prestan un servicio invaluable, el de justificar el abandono y más aún la ejecución de los enfermos. La situación figura en toda película de plaga zombie que se respete.
En El regreso de los muertos vivos, el novio zombie persigue a su novia, no zombie. En Guerra Mundial Z, el hijo huye del padre zombie. En 28 días después, una empecinada sobreviviente ultima a machetazos al compañero recién mordido por un zombie. En Soy Leyenda, la versión cinematográfica con Will Smith, este se ve obligado a sacrificar a su fiel y único compañero cuando éste empieza a convertirse en perro vampiro. La frase de justificación, cuando la haya, será siempre la misma. Ya no es ella o ya no es él. El cine de zombies nos da derecho, más aún, nos impone la obligación de matar al ser querido, por más querido que haya sido. Mientras que el contagiado de virus lo sigue siendo, y en tanto nuestros cuidados aumenten sus posibilidades de supervivencia, sería cruel, sería inhumano, sería imperdonable dejarlo librado a su suerte. Y ni hablar de aniquilarlo, aunque a Donald Sutherland, que hace de militar villano en el film Epidemia, le parezca siempre la mejor idea. La metaforización otorga amplias licencias. Todo vale si de una plaga zombie se trata. Pero también hallaremos imágenes de este infierno tan temido, y quién sabe deseado, en películas protagonizadas por las criaturas que nos apremian hoy día, los irrepresentables virus. En el film Epidemia, en Virus, un film coreano de 2013, incluso en la más sobria película Contagio de Steven Soderbergh de 2011, asistimos a las imágenes del pánico y la hecatombe, rebeliones populares y masacres estatales, amenaza de volatilizar ciudades enteras, saqueos de supermercados, personas armadas que penetran en las casas y asesinan impunemente a sus moradores. Desde la Biblia al menos, los relatos de la peste vienen en dos modelos: el del Apocalipsis, morimos todos, y el del diluvio, se salvarán en el arca los elegidos y repoblarán la tierra. Las películas de zombies y epidemias suelen apostar al segundo modelo, aunque cada tanto surja alguna que se acerque al primero. En 12 monos, la humanidad no ha desaparecido del todo, pero se ve reducida a una larvada existencia bajo tierra. Esta película está inspirada en el cortometraje La Jetée de Chris Marker, del 62, donde la causa del desastre no es una pandemia, sino la guerra atómica y la radiación resultante. El paso del film breve de Chris Marker, ¿no?, a la versión expandida, que es 12 monos, ilustra el tránsito de la paranoia del apocalipsis nuclear, que a grandes rasgos va de 1945 a 1991, a el predominio de la paranoia, de la fantasía del apocalipsis pandémico, que corre desde los años 90 hasta el presente. La pesadilla que sucesivamente sueñan Chris Marker y Terry Gilliam, por otra parte, no es la jovesiana de la guerra salvaje de todos contra todos, sino la orwelliana de una sociedad totalitaria y tecnocrática que utiliza el riesgo de la extinción inminente para imponerse y perpetuarse. La imaginación distópica suele dispararse hacia adelante, como que resulta al fin y al cabo de un avance tecnológico. Los regímenes totalitarios de las novelas Nosotros, Un mundo feliz y 1984 se implantan tras guerras de devastación. En Fahrenheit 451 de Ray Bradbury vemos la guerra transcurrir en el transcurso de la novela. Mientras que el apocalipsis pandémico, en tanto victoria de la naturaleza, salvo que se postule que el virus o los zombies sean un producto de experimentos de laboratorio, le sienta mejor la reversión al estado salvaje, aunque esto admite múltiples combinaciones. En 12 monos tenemos pandemia y régimen totalitario, en la novela El Camino, de Cormac McCarthy, una reversión al estado salvaje en un mundo posiblemente quemado por la radiación, aunque no queda del todo claro. Tanto vampiros como zombies pueden funcionar como metáforas de las enfermedades contagiosas, aunque no de la misma manera. En los vampiros se hacen cuerpo nuestras fantasías sobre el contagio individual y acaso deliberado, típicamente por vía sexual,
como el de la sífilis, y a partir de los años 80, del SIDA. En los zombies, en cambio, toma cuerpo la fantasía, el pánico, al contagio masivo de las grandes epidemias. Las dos versiones de Nosferatu, la de Franz Murnau de 1922 y la de Herzog de 1979, practican una cierta división del trabajo. Vampiros para el contagio individual y ratas para el contagio colectivo. Pero los roles pueden intercambiarse. En la novela Soy Leyenda, de Richard Matheson, que es del 54, un virus convierte en vampiros a la humanidad entera. Pero hay que aclarar que para esa época los zombies no se habían puesto todavía de moda, y de hecho fue el giro conceptual de Matheson, esta masivización de los vampiros, lo que permitió a los muertos vivos emerger en tropel de sus tumbas en la película fundacional del género, que es La Noche de los Muertos Vivos, de George Romero, de 1968, quien reconoció su deuda con la novela de Matheson, con Soy Leyenda. Los puristas distinguen a los reservados zombies haitianos, que se asoman a la cultura de masas hacia 1930, con las películas White Zombie y con la película White Zombie, claramente, que es del 32. Se distingue entonces, como decía, los zombies de las patotas de muertos vivos imaginados por Romero. En la evolución del género predominaron los segundos, es decir, los muertos vivos, pero tomando el nombre de los primeros, de los zombies. La trama se va espesando cuando consideramos que la primera novela de vampiros comparte lugar y fecha de nacimiento con la primera novela de ciencia ficción que gira alrededor de la creación de un proto-zombie. Tanto El vampiro, de John William Polidori, que es de 1819, como Frankenstein, la novela de Mary Shelley, que es de 1818, fueron soñadas a lo largo de 3 días inclementes de junio de 1816 en Villa Diodati, en Ginebra, en el transcurso del famoso concurso de historias macabras, del que también participaron Lord Byron y Percy Bysshe Shelley. Un hilo de recorrido sinuoso pero continuo lleva de la leyenda del golem, un ser modelado de arcilla y animado por la magia cabalística, a la criatura de Shelley, compuesta a partir de partes de cadáveres y animada por medios científicos, que también se vuelve contra su creador. Este hilo se va entretejiendo con el que conduce de las leyendas de zombies haitianos a los muertos vivientes del cine. La red se tensa cuando recordamos que la autora de Frankenstein escribiría en 1826 El último hombre, que es la primera novela de un apocalipsis debido a una pandemia. Basta combinar los conceptos de sus dos novelas para arribar a la fórmula del apocalipsis zombie causado por irresponsables experimentos científicos. Quien pisó el umbral de esta fórmula por primera vez fue Lovecraft en su novela breve Herbert West, Reanimator, de 1922. Esta novela tiene una doble inscripción pandémica. Por un lado, en la segunda parte, titulada El demonio de la peste, los experimentos del Dr. West en la reanimación de los muertos tienen lugar durante una epidemia de fiebre tifoidea que le suministra abundante carne fresca. Por el otro, la novela fue escrita poco después de la gran pandemia de 1918-1919, está mal conocida como la gripe española, que sembró el mundo de cadáveres, ayudada sin duda por la Gran Guerra. De hecho, en la quinta parte de esta novela, titulada El horror de las sombras, el Dr. West y su asistente, que también es el narrador de la novela, viajan al teatro de la guerra europea, que les suministrará una plétora de cadáveres frescos, y además mutilados, porque a esta altura los experimentos del Dr. West pasan por explorar la interconexión entre las partes revividas de un mismo cuerpo para comprobar si siguen actuando en forma coordinada. Los reanimados de West anticipan muchas de las características de los muertos vivientes. Debido al deterioro del tejido cerebral, se comportan como locos enfurecidos o torpes, sembrando su camino de cadáveres humanos no siempre intactos. Aunque al final son capaces de acción coordinada y se juntan para dar cuenta de su maniático creador.
Los vampiros son sin duda más sofisticados, son seres vivos, conscientes y deseantes, dotados de vida eterna, y hasta pueden enamorarse. Los zombies están muertos, pero usurpan algunas de las características de la vida, exactamente igual que los virus. Por eso habrán terminado ganándole a los vampiros en el casting para hacer de estos, de virus. Quiero decir, además, como nos recuerda Zizek en su libro Problema en el Paraíso, los vampiros son típicamente aristocráticos y sofisticados, mientras que los zombies son proletarios espásticos y descerebrados, incapaces de cualquier acción conjunta. Pero ambos son una invención tardía. ¿Qué criaturas metaforizaban la epidemia antes de la invención de los zombies y los vampiros? Según la atractiva conjetura de Peregrine Horden, en su ensayo Disease, Dragons and Saints, The Management of Epidemics in the Dark Ages, se podría traducir como enfermedades, dragones y santos, el manejo de las epidemias en la Edad Oscura o en la Edad Media. Está incluido en el libro Epidemics and Ideas, editado por Terence Ranger y Paul Slack. Esta criatura, que funcionaba como metáfora de las epidemias en tiempos pasados, sería el dragón, que solía habitar pantanos miasmáticos y envenenaba regiones enteras con su aliento pestífero. Aclaro acá que la noción que nosotros tenemos del dragón como una criatura que escupe fuego es más bien una reducción, y que en general en las leyendas y los mitos antiguos es más bien un aliento envenenado o una mordedura envenenada, lo que caracteriza al dragón. El héroe que liberaba a la región del dragón, fuera matándolo como San Jorge o expulsándolo como San Marcelo de París, la volvía habitable para los seres humanos. Es tentador llevar la hipótesis un poco más atrás, hasta la Grecia legendaria al menos. ¿No es la hidra de Lerna, que habita un pantano, cuya mordedura es letal, y cuya sangre sirve para envenenar puntas de flecha, cuyas cabezas al multiplicarse en progresión geométrica miman la propagación de la epidemia, una epidemia que nunca puede ser erradicada del todo porque una de las cabezas es inmortal y Hércules se ve obligado a dejarla enterrada bajo una piedra, pero con el riesgo de que vuelva a brotar en el momento menos esperado? ¿No es este un emblema perfecto de la epidemia y los terrores que despierta? Lo único que le falta al dragón es movilidad. Como suele estar atado a un lugar fijo, su cueva, su pantano, resulta más apto para metaforizar una endemia que una epidemia. Y la dolencia con que típicamente se lo vincula es la malaria, endémica en buena parte de Europa, hasta bien entrado el siglo XX. También, perdón, me salté un párrafo. En la notable película El Reinado del Fuego, del 2002, de Rob Bowman, los dragones, que hasta ese momento hibernaban en cuevas secretas, son despertados por los trabajos de excavación del subte de Londres y actualizan su potencial pandémico devastando el planeta. También los zombies debieron evolucionar. Los originales de George Romero, que nada tenían que ver con virus o epidemias, eran típicamente torpes y lentos. Recién en la película El regreso de los muertos vivos de 1985 aparecen los zombies rápidos. Y si bien todavía no funcionan viralmente, porque su zombismo no se transmite por mordedura, que es el punto decisivo, el atributo de la velocidad permitirá eventualmente el tránsito al zombie pandémico. Todos estos elementos que he mencionado confluirán en la fórmula de síntesis que se consolida a partir de los años 90 y roe los bordes de nuestra conciencia en estos días. Muertos vivientes, creados a partir de un virus de laboratorio, que luego transmiten con su mordedura la enfermedad, desatando una pandemia que desencadena el colapso civilizatorio y la reversión de la humanidad a hordas primitivas. Resumido así parece fácil, pero como han visto, hubo que recorrer un largo camino para llegar a ella. Bien, acá me detengo entonces y
Bien, muchas gracias, Dejo la Carlos. palabra hasta Pues, nuevo aviso. dale, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Alicia. Alicia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, es un honor para mí estar con Carlos Gamerro, poder dialogar con él y a las chicas de Secretaría de Cultura. Les agradezco enormemente esta posibilidad y a todos los que están acá, que algunos son amigos, y otros no tanto, pero bueno. Bueno, ya vamos a empezar. A mí me pareció muy interesante. Sobre todo a mí me pasó algo cuando empezó la pandemia, que todo el mundo empezó a escribir sobre la pandemia. Les agarró, me parece, a varios como una especie de compulsión por escribir sobre la pandemia. Y tuvimos esos dos capítulos que llamaron Sopa de Wuhan, que traían cosas que no eran muy interesantes para mi gusto, ¿no? Incluso gente que respeto mucho, cuyo pensamiento me parece interesante. No podía decir nada muy atinado, porque a mí, ahí en esto rescato mucho la posición de Carlos, porque Carlos se coloca como un contemporáneo en el sentido nietzscheano, ¿no? Para ser contemporáneo no hay que alejarse un poco de la situación, ¿no? No se puede ser contemporáneo de lo que a uno le está pasando, ¿no? En el sentido nietzscheano, si quieren lo leo a la letra, que dice: al contemporáneo es aquel que no coincide a la perfección con su tiempo, ni se adecúa a sus pretensiones, y entonces en este sentido es inactual. Pero justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. Digo esto porque lo veo Carlos tomando los textos clásicos sobre, bueno, incluso el cine clásico, o el cine que aún siendo mainstream y más o menos actual, se convierte finalmente en clásico. Y cita, por ejemplo, empieza, aunque a mí me fue muy inspirador, el tema de los zombies. Yo pensaba, ¿por qué esa insistencia con los zombies? Entonces, como tengo una ignorancia radical, tenía, porque ahora ya la he abandonado, sobre los zombies, me puse a mirar The Walking Dead en Netflix. Y me di cuenta ahí de algo interesante, que es que los zombies no son más que una excusa para mostrar lo otro. El zombie, que es una especie de pedazo de persona, como seres fragmentados, muertos que retornan cuando no deberían, son una excusa. Primero se presentan, por supuesto, primero tenemos que ver a varios de todas las edades, condiciones sociales, etc. Pero luego la cuestión es que el zombie destroza el saber simbólico, la autoridad y el orden, ¿no? Ese es el problema del zombie. No es el zombie en sí, bueno, sí, el zombie en sí, pero después el efecto que producen los demás, ¿no? Y me parece que la caída del orden simbólico es un tema para los psicoanalistas. Lo pensaba porque además leí ese artículo de Leiser Madanes, que no sé si es todo lo que él escribió. Bueno, tiene una parte donde él dice algo así como que la naturaleza para los científicos es un orden que hay que descubrir, para los filósofos es un caos que hay que detener, más o menos. Pero que en el fondo de todo siempre, dice Leiser Madanes, que no es psicoanalista, hay incesto y parricidio. Entonces, dos temas sobre los zombies. Yo digo, ¿cómo puede ser que no haya zombies? O sea, los zombies son una necesidad estructural de nuestra época a partir, creo yo, de cierto momento del siglo XX, finales o casi finales del siglo XX, en que el duelo empieza a ser algo restringido, prohibido, tabú, acuartado, apurado, a terminar muy rápido y a que no se note demasiado, ¿no? Entonces, si el duelo está borrado, no hay forma de que los muertos no retornen, ¿no? Porque el duelo, los monumentos mortuorios y los rituales están hechos para que los muertos no perturben a los vivos. Cuando no se hacen bien, retornan.
Y cuando retornan tienen distintas formas. Bueno, antes retornaban como vampiros. En la época del romanticismo eran vampiros porque eran como más finos, ¿no? Eran condes, eran gente de la nobleza. Ahora el zombie es un muerto muy cualquiera, ¿no? Es un muerto que no tiene identidad. No tenemos el zombie de Abraham Lincoln, por ejemplo. El zombie es una persona cualquiera. Entonces ahí me parece interesante esta conjunción, ¿no? El muerto retorna y produce una caída en lo simbólico. Eso en la película, por lo menos en mi pobrísimo acervo zombie, que es The Walking Dead. Probablemente haya visto yo Contagio, creo que la vi también. Contagio es distinta, pero también acude a la cuestión de ver la caída del orden simbólico. Y me parece que ahí está la cuestión, peste y caos, ¿no? Como lo planteas vos en el título. Hay peste porque hay caos, o hay caos porque hay peste. Y no se sabe muy bien cuál es el huevo y la gallina. Veamos, ¿no? Vamos a empezar con alguna referencia muy psicoanalítica, no, freudiana, no psicoanalítica. Edipo. Si quieren les cuento todo el mito, pero es un poco largo y no quiero contar toda la vida del santo. O sea, solo sepan, supongo que muchos lo saben, el mito es larguísimo. Empieza con el abuelo de Edipo, empieza con Labdaco, sigue con Layo, sigue con la violación de Crisipo, sigue con la maldición que pesa sobre Layo, el oráculo que pesa sobre Layo y Yocasta, en fin, largo, pasan muchas cosas hasta que finalmente Edipo mata a Layo en una encrucijada de caminos, llega, se pelea con la esfinge, le gana, le adivina. Algunas versiones no hablan del enigma de la esfinge, sino simplemente de una lucha. Llega a Tebas y es recibido como un héroe y consagrado rey. Se casa con Yocasta. Bien, ¿qué tiene que hacer Sófocles con este mito? Tiene que cortarlo en algún lado para hacerlo entrar en el espacio-tiempo de la tragedia. ¿Y qué elige Sófocles para empezar la tragedia? De todos los momentos del mito que pudo haber elegido, elige la peste. Es la peste de Tebas lo que desencadena toda la acción de la tragedia. Y esto me parecía a mí como, creo que vos lo tomás también, la peste de Tebas en algún momento de tu escrito, no lo que presentaste ahora, pero sí en la versión larga con filtro, ¿no? Bueno, y en esta versión, más corta no está, pero entonces me da entrada a mí perfectamente, está Edipo frente a la peste. Se paran en el ágora, no sé, en la plaza, no sé dónde está, en el centro, en el microcentro de Tebas, y avanza hacia él el sacerdote de Zeus, seguido por todos los suplicantes, que en el coro, creo que es el coro, le reclama a Edipo que resuelva este problema. Y Edipo dice, Edipo es un rey muy querido, lo llaman Tyrannus porque tirano era el modo de decirle rey a alguien que no había venido por vía de sangre, ¿no? Pero no porque fuera un tirano como lo pensamos ahora. Dice, ya mandé a mi cuñado a averiguar, ya ahora viene Creonte y va a tener la solución. Llega Creonte y le dice, si querés hablamos en privado. No, dice Edipo, hablemos en público. Creonte le dice, había un rey, Layo, antes de que vos llegaras, que fue asesinado. Y el oráculo dice que el asesino vive libre y cómodo entre nosotros. Bien. ¿Quién es ese asesino? Dice Edipo. Bueno, y acá empieza una especie de novela negra donde el detective, ¿no? Es una especie de protopolicial, donde el detective tiene que encontrar al asesino, solo que no sabe que el asesino es él mismo. Ok. Ahora bien, empiezan una serie de interrogatorios.
¿por qué Edipo? Edipo se enfrenta con Tiresias, a la mitad de todo esto, Tiresias sabe quién es Edipo y que es el asesino de Layo. Tienen un intercambio un poco violento de palabras, porque Tiresias dice, no dice, quiere decir, no quiere decir, no se entiende muy bien qué le pasa a Tiresias en ese diálogo. Me parece que no se anima a decir lo que ya sabe. Pero entonces Edipo está tomado como un héroe, un buen héroe trágico, distinto tal vez a Antígona, muy distinto a Antígona, porque Edipo no sabe. Pero no sabe, pero no es un no saber a secas. Es un no saber poseído por la pasión de la ignorancia, como diría Lacan, ¿no? Las tres pasiones del ser, amor, odio, ignorancia. Entonces es un saber, un no saber activo. Él no quiere saber. Y tiene que pasar por una serie de situaciones para llegar a ese saber, a esa verdad que había producido todo el desequilibrio. Saben que para los griegos el tema del desequilibrio era toda una cuestión, la armonía, etc. Entonces me parece muy interesante esto de que para restituir el orden simbólico, que sea castigado el rey, que sea castigado el asesino del rey, aunque fuera el rey, el mismo asesino, los dioses habían mandado una peste. Y la peste se iba a curar cuando el orden simbólico fuera restituido. Entonces, peste y orden simbólico me parece que ahí juegan una dupla muy interesante, como si fueran una especie de equilibrio que, bueno, está en tu escrito todo el tiempo, que es cuanto más peste, menos orden simbólico. ¿No? Y cuanto más orden simbólico, no sabemos si menos peste, pero bueno, hay algo del orden simbólico que por lo menos en la literatura, en la tragedia griega, se opone a la cuestión de la peste. Ahora, yo pensaba en otras situaciones parecidas en la literatura, porque yo pensaba tomar, no sé si se va a hacer muy largo, me avisan, pero la otra situación que me parece interesante, la otra gran referencia freudiana, que en general no se toma tanto, porque la gente de Edipo sabe lo del complejo de Edipo, punto, incesto y parricidio, punto, y nadie se ha tomado tanto trabajo en leer la tragedia de Sófocles, y mucho menos en Argentina se han tomado el trabajo de leer al Fausto. Y en el Fausto también está la peste. Me costó un poco de trabajo porque yo vi, si quieren, si a alguien le interesa este tema, está el Fausto de Murnau. A dos manos. Y acá habían cometido el error, ¿viste? De ser más rápido con una mano. A ver. Bueno, algo pasó. Murnau es un director de cine del expresionismo alemán que hace su versión de Fausto muy versionada. En la versión de Murnau está muy claro la función de la peste. En la versión de Fausto de Goethe, o sea, la versión no, en el original de Goethe, hay una mención a la peste. Y después encontré, que no se los voy a pasar porque no tengo ni siquiera los medios técnicos para hacerlo, pero si lo quieren ver, hay una canción popular que se canta en los jardines de infantes alemanes, en las escuelas, que es muy conocida esa canción, que se llama O das liebe Augustin. Canción infantil, ¿no? O das liebe Augustin. La canción O das liebe Augustin, muy famosa y muy repetida, es una canción sobre la peste, que dice todo el tiempo, oh querido Agustín, que era un músico callejero parece, todo está perdido, todo está perdido. Se repite el estribillo, todo está perdido. Agustín iba caminando por una ciudad y parece que bueno, no tiene más dinero, no tiene más mujeres, se cae en una ciénaga, termina en una tumba, y todo el tiempo todo está perdido. Es una especie de
letanía que venimos escuchando, ¿no? Todo está perdido, esa cosa un poquito apocalíptica. La función de la peste, creo que recuerda a una peste que en efecto hubo en Viena, en el 1600. En la versión de Fausto, en la de Murnau, Fausto, hay algo así en el texto original también, una chica, Fausto es un sabio, medio así, alquímico, medio medieval, pero tenía un cierto prestigio Fausto, solo que se desencadena una peste. Entonces le llevan, una vecina joven le lleva a su madre para que la cure. Fausto, interpelado por esta situación, prepara no sé qué brebaje, se lo da a la buena señora, que inmediatamente, hago suspenso adrede, se cura, se muere. Fausto, muy conmovido por esta peste y esta situación, y básicamente muy conmovido por su impotencia, decide hacer el pacto con el demonio. Entonces Fausto hace el pacto con Mefistófeles para hacer el bien, hace el mal. Bueno, aquí podríamos encontrarnos con la OMS, podríamos ir directo a hacer una especie de cortocircuito hacia la OMS, que nos protegió de la pandemia, como ustedes saben, con esa eficiencia que la caracteriza, y nos mandó al muere en muchos lugares, ¿no? Bueno, alguien hacía una referencia, hoy justo escuchaba una conferencia sobre dos ciudades en Italia, que una le hizo caso a la OMS y la otra no. Y una tuvo 10 veces, la que le hizo caso a la OMS tuvo 10 veces más muertos que la que no. Bueno, y eso, ¿se acuerdan de las recomendaciones? No a los barbijos, no a las pruebas masivas, ¿se acuerdan? Bueno, bueno, el Véneto y la Lombardía hicieron dos experiencias diferentes. Entonces, el brebaje de Fausto no curó a nadie y lo envió directamente a hacer pactos con el demonio. Ahora bien, toda esta cuestión de para qué sirve la pandemia, ¿no? ¿Para qué sirve la peste en Edipo? ¿Para qué sirve la peste? ¿Qué función tiene la peste en Fausto? ¿Por qué estamos con muertos vivos todo el tiempo? ¿Por qué la modernidad nos ha impelido, nos ha empujado a hacer un tabú de la muerte, hacer un tabú del duelante, hacer un tabú de los ritos? ¿Cómo es esa situación de modernidad nefasta, ¿no? Porque estamos más expuestos que nunca, y la peste, me parece, la última peste, puso como un sello aún más fuerte sobre la cuestión de la imposibilidad de duelar, la imposibilidad del rito, la prohibición, ¿no? Y ahí realmente sí se ve como una especie de aire medieval, ¿no? El muerto en sí no se podía tocar, como si el muerto en sí tuviera la capacidad mortífera de la propia peste, ¿no? Uno no podía acercarse al muerto, el muerto contagiaba, cosa que me parece un delirio, incluso desde el punto de vista científico. Pero bueno, eso ocurrió, y yo creo que es interesante pensar cuál es la relación. Bueno, esa es mi pregunta, a ver, no sé si la pregunta es a Carlos, a todos. ¿Cuál es el caos y cuál es la peste? ¿No? Estoy de acuerdo, puedo suscribir tranquilamente ahora que ya pasó un tiempo y que ya no somos tan contemporáneos
como en el 2020, que hay una disolución del lazo social, ¿no? Que el virus ataca el lazo. Y que entonces hay una caída del orden simbólico. Pero era preexistente. ¿No? Restituir el orden simbólico, ¿qué significa ahora para nosotros? ¿Y cuál es el camino? Porque finalmente es el camino de un análisis. Restituir un cierto orden simbólico allí donde lo real haya provocado una caída, ¿no? Una caída más singular, en una estructura más singular. Pero ¿cómo pensar la relación entre peste y caos como algo causal, como algo... Y la otra cuestión que me parecía interesante pensar, y me lo había dicho una amiga que creo que está aquí en la sala, como se dice, es que curiosamente a la peste sigue la guerra. Entonces, ¿cuánto la sociedad, cuán modernos, cuán posmodernos, cuán contemporáneos, no sé cómo se llamará esta época cuando se termine, qué nombre le pondrán, pero cuán poco originales somos, ¿no? Cuán poco hemos cambiado respecto de otras épocas, y cuánto de esto que creíamos haber logrado vía la ciencia y esa seguridad que teníamos, cuánto se ha disipado, qué caída ha producido en nosotros, ¿no? Qué caída, o sea, creíamos que la ciencia estaba suficientemente avanzada, y no. Y además nos anuncian que esto va a seguir, y que probablemente aparezcan otros coronavirus o no coronavirus. Y bueno, hay algo, lo decía Carlos, en el trabajo, creo que en el largo, no en el corto, te metes con los defensores de la naturaleza y con el tema del calentamiento global, cómo se le adjudicó rápidamente la causación de la peste al calentamiento global, ¿no? Como la naturaleza vuelve a ser un dios allí, un dios ofendido. Bueno, Por Alicia, acá, dale. paro. Bueno, Carlos, ¿querés comentar algo? Así damos lugar a los intercambios y las preguntas que puedan ir surgiendo. ¿Está? Ahí está. Bueno, quería agradecerle a Alicia, muy interesante toda su intervención. Tendría que ver ahora si hago tiempo de releer el Fausto de Goethe y ver la película de Murnau, que yo también mencioné, si recuerdan, el Nosferatu de Murnau. Se ve que hay también un trabajo interesante, y después el de Herzog, ¿no? sobre todas las leyendas sobre la peste que de alguna manera se han transmitido en la literatura, el folclore, los relatos, por lo menos en este caso de Alemania. Y en un punto, pensaba también, cuando Alicia hablaba recién de, cuando decíamos, creíamos que la ciencia esto, la ciencia lo otro, creo que yo una de las ideas o propósitos, quizás, cuando me pregunté por qué escribí este libro, más allá del hecho puntual de que justo había terminado una novela y de golpe me encontré encerrado en mi casa sin un proyecto de escritura y pensando y leyendo todo el tiempo sobre la pandemia que acababa de empezar, dije, bueno, voy a hacer algo con esto, digo, para sobrellevarlo. Pero algo que descubrí, y sobre todo en una sección de otro capítulo del libro que le dedico a la gran pandemia de 1918-1920, ¿no? La de la influenza, o conocida, como mencioné hace un rato, erróneamente como gripe española, es que por un lado se creó una especie de hueco temporal, hasta cierto punto ficticio, de 100 años, en el cual parecía que las epidemias y las pandemias habían desaparecido, que la ciencia ya había podido controlarlas. En realidad lo que hizo la ciencia fue relegarlas a ciertas áreas del tercer mundo, ¿no? Como sucede con el SIDA en África, sobre todo en Sudáfrica. Con lo cual, digamos,
el primer mundo al cual por lo menos nosotros, los argentinos de clase media, creemos a veces en nuestras fantasías pertenecer, dio por terminado el periodo de las pandemias. Y por otra parte, el hecho de que no hubiera una memoria viva de cómo atravesar una epidemia. Porque ni nuestros padres ni nuestros abuelos, posiblemente, ¿no? Vivieron eso, quizás nuestros bisabuelos. Por otra parte, la pandemia de 1918, que fue la, digamos, quizás comparable a esta, quedó, hasta eso también lo trabajo, ¿por qué quedó obturada? ¿Por qué quedó tan poco registro en la cultura? Quizás, por lo menos en Europa y Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Hay toda una serie de hipótesis sobre el predominio de relatos patriarcales, es decir, el relato bélico sobre una mirada más doméstica, más del cuidado, más femenina, que tendría que ver con la enfermedad. Pocos recordamos, muchos de los que leemos, hemos leído una novela magnífica como La señora Dalloway de Virginia Woolf. Nos damos cuenta de la presencia fantasmal, pero permanente, de la pandemia que acaba de suceder en esa novela. Mrs. Dalloway, en la novela, es un ser enfermo, casi destruido. Si uno se recuerda la película con Vanessa Redgrave, que rebosa de salud y vitalidad, eso se pierde. Y ella ha tenido influenza, y la acción de la novela transcurre en 1919, con lo cual, y al mismo tiempo está muteado, está como obturado el relato explícito de la pandemia. Lo que está es el relato explícito de la Primera Guerra. Pero, perdón que se me hizo un poco largo esto, ya lo cierro, me parece que el no recordar la pandemia tiene menos que ver con el pasado que con el futuro. Pensamos que no iba a haber más pandemias, por lo tanto no teníamos que recordarlas. Pensar desde la pandemia, pensar la lógica de una epidemia, tiene mucho menos que ver con el recuerdo de los sufrimientos pasados que con la expectativa de un peligro futuro. Y creo que digamos, en buena medida mi libro trata de trazar de nuevo este puente, decir, bueno, ahora que nos hemos dado cuenta que las pandemias siguen estando y que nos han sucedido y que pueden volver a sucedernos, es el momento, ahora sí, de recordar todo lo que se ha pensado, todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha fantaseado. Creo que en un momento podemos aprender más de cómo atravesar emocionalmente o como sociedad una pandemia de una película de zombies que de un mal relato más realista, digamos. Y en particular, retomando también todo lo que decía Alicia, yo lo que en este texto que leí en especial me interesaba era pensar, por un lado, bueno, ¿por qué como metáforas visualizadoras? Porque el gran problema, además de las epidemias, es que la causa era desconocida o invisible, ¿no? Y al día de hoy sabemos mucha gente que negaba y sigue negando a los virus como causantes de las enfermedades, y uno a veces dice simplemente porque no los ven, ¿no? Y por otra parte, hay que recordar que los virus recién se pudieron ver con la invención del microscopio electrónico en la década de 1930. Todavía en la pandemia de 1918 no se sabía qué era un virus, porque no era observable. Y en ese sentido, los vampiros y los zombies hacen visible y permiten una lucha, permiten un enfrentamiento fantaseado, cara a cara, ¿no? Con puñetazos, balazos y cuchillos contra el virus. Entonces, digo, pero eso no sucedía antes. Los vampiros son del siglo XIX, los zombies son del siglo XX, ¿no? O sea que claramente ese tipo de metaforización de la epidemia corresponde a la modernidad. Y por otra parte también quería destacar que esta fantasía de que la ruptura del orden social va a implicar un regreso, un retroceso en términos evolutivos, también es absolutamente moderna, ¿no? En Boccaccio, en Edipo Rey de Sófocles, en Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, la sociedad se quiebra, se vuelve disfuncional, pero no retrocede en términos de una fantasía evolutiva, porque por otra parte las sociedades no evolucionan como las especies animales y vegetales. Entonces también me parecía interesante
pensar, bueno, qué sucede claramente, digamos, a partir de Darwin, que se hace posible esta idea de que experimentar una pandemia nos va a llevar a una especie de regresión civilizatoria. Una idea, de nuevo, absolutamente moderna. Bueno. Perdón, tenemos una pregunta de Mario. Mario, ¿querés que la lea o preferís formularla? Estás muteado. Sí. No, la formulo, que nunca lo... ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. No, nunca lo había pensado, pero el tema de la peste como relacionado, o sea, se me vino a la mente el libro de Philippe Ari, que justamente el Morir en Occidente habla de todas estas cosas. Y bueno, que digamos, se me vino a la mente ese libro y que lo leí hace mucho tiempo. ¿Y qué relación encuentran? Bueno, un poco a los dos, ¿no? Entre la peste y esto que Ari trata en ese libro, que justamente, bueno, la negación de digamos muy sucintamente, la negación del dolor, perdón, del duelo y de la muerte como una huida de la muerte y del duelo de Occidente, ¿no? Sí, bueno, a mí, yo lo había tomado totalmente, yo también tengo un trabajo largo, pero no había decidido no leerlo. Hay un libro que se llama Morir en Occidente, sí, exacto, Mario, que para mí es un libro valiosísimo para entender también toda la problemática del duelo, que habla de cómo se vivía la muerte en distintas épocas de la historia, y toma la experiencia de un filósofo inglés que se llama Geoffrey Gorer, ¿no? No sé si vos te acordás, Mario, que cuenta, bueno, que él se vivía en un pueblito inglés y que cuando se murió la madre en los años 60, todo el mundo lo abrazaba y le decía qué pasó y cómo fue, y pobre señora. Y como 15 años después, algo así, se muere el padre, vuelve al mismo pueblo. Y todo el mundo se cruza de vereda para no hablarle, ¿no? Como hay una especie de eso no se habla más. Y que la persona que está en duelo y que lo muestra, o es maleducada, o es medio estúpida, o le falla algo, o está mal de la cabeza. O las tres cosas, ¿no? Y hay una especie de negación de la muerte. La muerte no debe mencionarse y no debe aparecer. Por eso la gente se muere escondida en las terapias intensivas. Bueno, eso dice, no sé qué piensa Carlos, sí, seguro que piensa algo. Perdón, tenemos un Bueno, comentario, vamos a un comentario más y después, Carlos, si querés, comentás los dos. Bueno, dale. Marcelo Toyos, ¿querías hacer un comentario? Sí, bueno, me pareció muy interesante la articulación entre cosas que dijo Carlos y que dijo Alicia, y desde ya muy interesante la propuesta de los analistas. ¿No? Sí, a mí se me ocurrieron dos cosas que son tal vez dos preguntas, o un comentario y una pregunta. Me pareció muy interesante la relación que se dio entre zombie y duelo, que se dio a partir de la centralidad que tuvo en lo que dijo Carlos en la figura del zombie, lo del duelo de Alicia. Allí me parece una oposición interesante en cuanto a que la obstaculización del duelo, como un resorte del orden simbólico fundamental de nuestra cultura, puede promover la aparición de los zombies. Yo creo que eso en la pandemia tuvo, entre tantos otros, un registro muy, muy patético en el tratamiento de los cadáveres que hubo, que en algún momento llegó a parecerse a esa serie unaria que parecería que tienen los zombies, de los cuales yo también soy absolutamente ignorante, pero parecería que todos se parecen a sí mismos y que su cualidad es la de invadirnos, y su cualidad es la cantidad, digamos, ¿no? De alguna manera, paradójicamente. Ustedes recordarán esas imágenes terribles de las tumbas, una igual a la otra,
que se vieron en la isla de Hart en Estados Unidos, o se vieron en Manaos, entre otros lugares, fotografías espantosas que creo que por lo menos a mí me quedan como la marca de la pandemia más patente. Yo creo que ahí hay sí una regresión, digamos, a esa marca que está en el límite entre lo real y lo simbólico, que es el cadáver, que es nuestra última oportunidad de ser tratados simbólicamente y abrazados de alguna manera por la cultura, llevado a simplemente una fosa al lado de la otra, y quizás puede tener alguna relación con el aumento y la popularidad que tiene la cremación de los cadáveres en Occidente, en nuestro Occidente, que no era algo tan común. Obviamente en otras culturas los entierros tienen otro tratamiento, ¿no? Pero entre nosotros no. Y yo me animaría a pronosticar que cada vez esa popularidad de la cremación va a ir creciendo, ¿no? Esto por un lado. Quiero decir, entre zombie y duelo me parece una articulación muy interesante. La otra cosa, que es algo que creo que dijo Alicia, y que sí es una pregunta, me parece que cuanto menos orden simbólico, más pandemia, es algo a pensar. Creo que en cierto sentido va en contraposición con lo que dijo Carlos. Creo que es cuanto más orden simbólico, más pandemia. Y en todo caso, las pandemias que lamentablemente estemos en condiciones de asistir, es decir, esta que estamos terminando y las que vengan, van a ser más pandemias. Cuanto más, no va a haber una proporción inversa, sino una proporción directa. Entre órdenes, cuanto más orden simbólico, más pandemia. Y creo que, bueno, por supuesto, nada le quita el carácter de real que ha tenido este virus para nosotros, pero creo que la paradoja es que cuanto más avancemos y más progresemos, no vamos a erradicar las pandemias, sino que vamos a crear pandemias tal vez más sofisticadas. Y afortunadamente, por lo menos para mí, herramientas más sofisticadas también para combatirlas, ¿no? Yo creo que uno de los saldos de esta pandemia es que ha habido un cierto nivel de eficiencia en la ciencia y en la técnica para combatir esta cosa que tuvimos que padecer, ¿no? Bueno, disculpen la extensión, pero eran, digamos, los comentarios que me generó esta rica exposición de ellos. ¿Alguno quiere contestar lo que Marcelo estuvo comentando? Sí, bueno, yo creo que me quedó pendiente el comentario a dos o tres cosas que se dijeron. Bueno, por un lado, en relación a lo que decía Marcelo recién, en el libro, este capítulo, La peste y el caos, es seguido por su inevitable continuación y contraparte, que es La peste y el orden, donde, así como, para simplificar a esto que les leí hace un rato, lo llamo la pesadilla hobbesiana, ¿no? La especie del descenso al desorden, a la figura del hombre como lobo del hombre, el caos del todo contra todos. Después, esto lo mencioné al pasar en este escrito, pero bueno, está desarrollado en el capítulo siguiente, analizo y un poco los ejemplos de lo que podría llamarse la pesadilla orwelliana, ¿no? Que fue quizás hasta más poderosa en esta pandemia que la otra. La idea de que todo esto eran maquinaciones de los estados para controlarnos, ya sea socialmente, ya sea psicológicamente, ¿no? A través de la ciencia, a través de los dispositivos. Eso por un lado. Con respecto al tema de la desaparición del duelo, de los rituales de la muerte, de la mención misma de la muerte, es un tema que ya me interesaba a mí desde antes de la pandemia. Creo que sí es uno de los grandes retrocesos, no en términos evolutivos, sino en términos de crear una sociedad donde, digamos, se disminuya un poco el sufrimiento. Yo creo que es uno de los grandes errores de la modernidad, ¿no? Y que sigue avanzando. Yo suelo mencionar dos experiencias que tuve, una
en Bolivia, cerca del pueblo de Tiahuanaco, que pasaba por el cementerio, un cementerio de aspecto muy medieval que incluso tenía un friso de piedra con la leyenda "morirás y aquí vendrás", ¿no? Y que visitándolo escuché unos ruidos y llegué a un lugar donde 2 indios estaban cavando una tumba, y salían los huesos y las calaveras. Lo primero que me pasó como amante de la literatura es sentir, finalmente, entré en la escena de los enterradores de Hamlet, pero no sabía cuánto, porque después me invitaron a ayudarlos a cavar la tumba, y entré en la tumba y yo mismo cavaba esta tumba para un desconocido y sacaba las calaveras y los huesos. Y después me pidieron que me fuera porque el ritual era de ellos, ¿no? Pero yo creo que dije, nunca en mi vida sentí tanta paz, quizás sí después cuando acompañé tanto a mi padre como a mi madre en sus últimos momentos, con esa cercanía física con la muerte, con la tierra, con los huesos, ¿no? La otra situación que fue la contraparte fue el entierro de una querida amiga, la escritora Andrea Rabí, que tuvo lugar en, no sé si Jardín de Paz, uno de estos cementerios privados, donde hasta habían puesto pasto sintético rodeando a la tumba para que no se viera la tierra. El hueco ya estaba cavado, los enterradores se habían ido para que tampoco haya una especie de demostración del trabajo social que implican los ritos para la muerte. Nadie dijo nada. Una máquina hizo descender el féretro a esa especie de agujero geométrico artificial. Y yo salí de ahí con una angustia en el cuerpo absolutamente, digamos, imposible de elaborar, por lo menos en esa situación. Obviamente después la habré llevado a la terapia o a otro lugar, pero tuve que llevar digamos, la situación de muerte a otro lugar. El ritual, lo único que me dio fue este peso de cuando todo, absolutamente, en todos los planos, es negado, ¿no? Pero también, yo en algún momento del libro sobre las pandemias, me peleo un poco con, muchos de ustedes lo habrán leído, Giorgio Agamben, que fulminaba a sus compatriotas y a toda la humanidad por abandonar los niveles básicos de humanidad y negarle a los enfermos y a los muertos el cuidado, la compañía y los ritos. Pero yo, por lo menos, haciendo una historia de las epidemias en las formas, digamos, del arte, no directamente con los archivos históricos, también es cierto, y eso, digamos, se lo quería también hacer como un comentario específico en relación a lo que dijo Alicia, que la única regla que funciona para una epidemia es la específica de esa epidemia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la famosa epidemia de fiebre amarilla de acá de Buenos Aires, 1871, no se sabía que el mosquito era el vector de la fiebre amarilla. Entonces la gente, en el mes de abril, se quedaba en sus casas, encerrada, para no salir a la calle y contagiarse, y los mosquitos en la calle estaban todos muertos por el frío, pero en las casas seguían vivos y seguían contagiando. El coronavirus, la malaria, la fiebre amarilla, los cadáveres no transmiten la enfermedad. Pero en el tifus sí, porque son justamente los piojos que abandonan el cadáver los que llevan la enfermedad a los vivos. Una novela magnífica sobre el mundo andino, Los ríos profundos, de José María Arguedas, cuenta cómo los indios, que no tienen ningún conocimiento científico, se comen los piojos de los muertos, ¿no? Como manera justamente de evitar, en realidad después se aclara, no se los comen, sino que los matan con los dientes, para evitar la transmisión, ¿no? Y lo mismo sucede con el ébola. La difusión de estas epidemias luego contenidas de ébola en África, según los médicos, uno de los principales epicentros era los velorios, donde los deudos tocaban o besaban al muerto, y decía, bueno, el ébola en ese momento, digamos, tiene la mayor capacidad de contagio. Entonces también, algo que yo por lo menos descubrí con mucha mayor claridad de la que tenía antes, y que trato de hacer
más cognoscible a partir de estos ejemplos literarios, cuando tratan de enfermedades, digamos, reales, no metaforizadas, es que no hay nada que pueda sustituir un conocimiento específico de esa enfermedad, su etiología, sus modos de transmisión, y que a partir de ahí, recién ahí se puede determinar o dictaminar o juzgar qué conductas son moralmente o socialmente aceptables y cuáles no. Solo eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Se desmutea y puede hacer el comentario. Quería preguntar algo, Male, ¿puedo? Sí, dale. A Carlos le quería preguntar, bueno, Alicia también, pero a Carlos que por ahí lo tenemos menos cerca siempre, entonces vamos a aprovecharlo. Digo, hay algo que yo cuando leía tu artículo, que está buenísimo el texto, cómo vas hilando toda la cantidad de pestes y cosas en las diferentes pelis, es como muy visual también tu escritura, o por lo menos a mí se me hizo, porque muchas de las películas yo las tenía presentes y libros, entonces uno iba como iluminando esas representaciones. Pero estaba pensando que vos vas como encontrando puntos en común en las diferentes en manifestaciones artísticas, y pensaba que esta pandemia tenía como distinción, o lo pienso ahora, por ahí me convences de que no es así, pero que a diferencia de otras pandemias, tenemos o tuvimos como una velocidad de la distribución de información que me pareció como inédito en ese punto con otras pandemias. A los 2 minutos de que pasaba cualquier cosa en cualquier parte del mundo, nos estaban llegando el celular, videos de tumbas, videos de entierros, los negros bailando, enterrando gente. Digo, ¿cómo, no sé cómo hacer cómo sería exactamente la pregunta, pero cómo pensás que eso incidió o qué distinción le haces en relación a otras manifestaciones, esa celeridad de la información que estuvimos manejando? Incluso, ya que nombraron a Philippe Ariès, también algo inédito en ese sentido, porque si había ritos que de lo que se trataba era como de ocultar al muerto, bueno, está todo el tema del más allá y demás, en esta situación uno lo tenía todo el tiempo presente, a los muertos o a los muertos por venir, o la situación amenazante en cada uno de nuestros teléfonos, diarios, etcétera, etcétera. Sí, indudablemente es así como a partir, como se ha dicho, de la primera guerra del Golfo, las guerras pasaron a transmitirse en directo y la información, digamos, es casi simultánea con los hechos, y eso es algo nuevo, también es nuevo esto que señalás, Cristian, en relación a esta pandemia, y un poco ateniéndome a la descripción que hizo hace un rato Alicia con respecto a la contemporaneidad, también con la cual, digamos, no solo coincido, sino que fue un principio de restricción deliberado que me puse, ¿no? En literatura, por lo menos, que yo no, digamos, no solo soy ensayista, sino, como saben, escritor, los principios de limitación son muy productivos, ¿no? Y son ordenadores. Y en este caso yo me propuse, bueno, voy a hablar, para hablar de esta pandemia voy a hablar de las epidemias y pandemias del pasado, ¿no? Y a lo sumo, lo que voy a, en todo caso, cada tanto inevitablemente, porque uno está hablando desde el presente, es ver cómo esta pandemia modificó nuestra manera de leer también la literatura del pasado, ¿no? Yo dedico un capítulo, por ejemplo, que es la peste como metáfora, pero la peste es un título, es la peste de Camus. Como siempre se leyó la novela de Camus como una metáfora sobre el totalitarismo, sobre la ocupación alemana de Francia, y digo, recién ahora se la puede leer como una novela sobre la peste.
que en realidad uno la lee ahora y se da cuenta que es una novela sobre la peste, pero hasta el propio Camus estaba pensándola más en términos de una metáfora, una alegoría sobre otra cosa. Y en ese sentido, digamos, la respuesta es que vamos a tener que esperar a que surja una literatura, series, cine, que están empezando a aparecer sobre esta pandemia, para poder evaluar en relación a, de nuevo, no a las pandemias del pasado, sino a las representaciones en el arte de las epidemias y pandemias del pasado, qué y cuánto ha cambiado. Por otra parte, lo que sí me pasó a mí, por lo menos, que esa misma simultaneidad, sumada a la falta, a lo que podría llamar el caos informativo, ¿no? O sea, venía todo mezclado, y venía, digamos, por cada versión que hoy nos damos cuenta era verdadera, o válida, o útil, había 100 versiones fantasiosas, delirantes, incluso, como señalaba Alicia hace un rato, de la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que también, si uno va a las epidemias del pasado, siempre se empieza por un periodo de desconcierto, donde lo fundamental, y ahí vuelvo sobre lo que yo decía hace unos minutos, es lograr entender la lógica de cada enfermedad, ¿no? Cuando yo iba al supermercado y volvía y lavaba con lavandina cada uno de los productos, cada una de las frutas, me lavaba a mí mismo, y mientras que estaba sin barbijo, y después, un año después uno se dio cuenta, no, la verdad que digamos, el contagio por contacto de objetos era mínimo, y en cambio el contacto por aire, que uno quizás, por aerosolización, era mucho más peligroso. Bueno, todo eso, digamos, es algo que se tiene que construir, ¿no? Y hasta que eso se construye, y una parte importante de las personas lo aceptan, porque hay algunas que siguen sin aceptarlo, digamos, es muy difícil dilucidar qué información es válida, qué información no lo es. Y en ese sentido a mí me pasó que inevitablemente cualquier forma de arte introduce algún principio de orden, algún principio de relevancia, ¿no? Lo decía el personaje de Joyce, Stephen Dedalus, después lo repetía Ricardo Piglia, la primera instancia en la construcción de una representación artística es decidir qué entra y qué queda fuera, ¿no? Mientras que en esa simultaneidad, en esa rapidez informativa, todo entraba y nada quedaba fuera, ¿no? Y el proceso de establecer qué era relevante, qué era válido, qué era útil, fue quizás una de las fuentes mayores de desconcierto, angustia y de causas concretas de mortandad y de sufrimiento. No, yo quería decir una cosa chiquita, que es, señalando un poco lo que acabas de decir, hasta dónde los textos eran metáforas y hasta dónde dejaron de serlo, ¿no? Y cómo cada suceso, como cada paso humano, para decirlo un poco cursi, pero cada momento va cambiando las claves de lectura de los textos que se leían de un modo hace un tiempo y empiezan a leerse de otro después que pasa, no sé, la Revolución Francesa o lo que sea. Empieza a cambiar el modo que entendemos esos textos. El nivel, por ejemplo, de metaforización que puede tener La peste de Camus o cualquier otro texto literario, que se vuelve más a la letra, se vuelve más, como se dice ahora, literal y no tan metafórico, ¿no? Y eso me parece que es un fenómeno interesante, porque nos pasa todo el tiempo con el lenguaje, cuándo somos metafóricos y cuándo dejamos de serlo, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la Sí, hora. solo lo que dijo Alicia, justamente tengo, digamos, un capítulo que es un poco inspirado también en el libro de Susan Sontag,
analizo las distintas metáforas que se han usado a lo largo del tiempo para las epidemias, que son básicamente 4. La epidemia como tormenta o inundación, como incendio, como guerra, ¿no? Y como castigo, donde justamente la idea del castigo divino, antigua, ahora ha sido reemplazada por la idea del castigo de la naturaleza, la venganza de la naturaleza por los males que le hemos infligido. Pero es muy interesante porque las metáforas, yo muchas veces digo que Freud, además de interpretación de los sueños y el chiste y su relación con el inconsciente, le faltó escribir las metáforas y su relación con el inconsciente, porque cada vez que usamos metáforas decimos cosas que no sabemos que estamos diciendo y pensamos cosas que no sabemos que estamos pensando. Y con el tema de las epidemias y pandemias es especialmente productiva esa mirada. Solamente eso. Bueno, Alicia, ¿algo más para terminar? Ya estamos terminando. No, les agradezco un montón que nos permitieran este encuentro, que fue lindísimo para mí. Creo que hay muchas cosas para seguir pensando y para seguir leyendo, y creo que recién empezamos a pensar en la pandemia, ¿no? Como recién empezamos a salir del closet de la pandemia. Eso. Carlos, ¿vos querés terminar diciendo algo? ¿O? No, creo que ya... No, solo con respecto a... Me quedó una cuestión con respecto al tema de la ausencia del duelo y los zombies y los vampiros, que también hay una tradición anterior muy vinculada, que es la de los fantasmas, los espectros, las almas en pena, ¿no? Pensemos en el fantasma del rey Hamlet que vuelve para decir cómo fue su muerte. Hay un libro... No es un gran libro, pero es interesante su material. Se llama Viral Modernism, modernismo viral, sería la traducción, ¿no? Se publicó casi al comienzo de la pandemia, aunque era un libro escrito anteriormente, donde analiza toda la presencia de los fantasmas, los espectros, en la literatura modernista de principios del siglo XX, que se escribe después de la pandemia de 1918. Y toma ejemplos como Señora Dalloway o El faro de Virginia Woolf, La tierra yerma de Eliot, y luego obras, digamos, más directamente vinculadas con la epidemia, como algunas de Conan Doyle, las prácticas del espiritismo, y que nosotros tenemos además un caso, digamos, muy claro con digamos, el tema de los desaparecidos, donde justamente esos cuerpos que desaparecen vuelven como aparecidos, ¿no? Y ahora hay como un desarrollo, justamente, ahora el próximo escrito que estoy preparando tiene que ver con cómo se vinculan, digamos, la literatura sobre el terror, del terror de Estado con la literatura de terror, con la aparición de lo sobrenatural vinculado al terror político, ¿no? Así que también hay todo un área interesante para pensar por ese lado. Bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad. Sí. No, me iba a decir que la novela de Marta Dillon, que se llama Aparecida, que es donde ella encuentra los restos de la madre. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Alicia, por aceptar la invitación. Hay un montón de felicitaciones y agradecimientos. Además, Carlos, das clases vos también, así que también eso, yo tomé unas clases con él, así que ahí fue que lo conocí. Bueno, muchísimas gracias y bueno, les agradecemos a todos por haber participado. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones, gracias.